¿Alguna vez te has preguntado cuánta oscuridad puede esconderse detrás de una sonrisa familiar? Me llamo Santiago del Valle. Tengo 22 años, estudio ingeniería mecánica en Cusco, y durante mucho tiempo guardé un secreto que me quemaba por dentro. No soy alguien que disfrute exponerse, mucho menos hablando de mi familia. Pero lo que viví junto a mi hermana Martina no es solo una historia personal. Es una de esas historias de venganza que te obligan a mirar el mundo de otra forma. Ella era mi luz, la chica que nadaba como si el agua la abrazara, la que pintaba paisajes con el alma. Hasta que un accidente lo cambió todo. O eso pensábamos. Porque lo que vino después no fue una tragedia, fue una traición. Y no de enemigos, sino de las dos personas que deberían haberla protegido. Hoy, he decidido contarlo todo. Por ella, por mí, por todos los que alguna vez confiaron ciegamente en quienes no lo merecían. Si alguna vez sentiste que algo no encajaba en tu propia casa, quizás esta historia también te pertenezca. Escríbeme en los comentarios. Yo también lo sentí. Y no olvides dejar tu like, compartir este video y seguirnos para que más personas escuchen lo que muchos callan. Desde fuera, todos pensaban que la familia del Valle era ejemplar. Vivíamos en un pueblo sereno a los pies de las montañas andinas, donde todos se saludaban por su nombre y los niños jugaban descalzos entre las flores de cantuta. Nuestra casa era una de las más bonitas de la zona. Paredes blancas, tejas rojas, un jardín lleno de bugambilias y un pequeño estanque que mi madre cuidaba con obsesiva dedicación. Cada mañana, los vecinos veían salir a mi padre, impecable con su maletín de cuero, camino al juzgado donde trabajaba como abogado municipal. Mi madre, enfermera del hospital local, era conocida por su voz suave y sus manos siempre limpias. Y Martina, mi hermana menor, era la estrella del pueblo. Con solo 14 años, ya acumulaba medallas de natación y sonrisas ajenas. Tenía esa energía que contagiaba incluso a quienes estaban acostumbrados al silencio. Yo, en cambio, era el típico hermano mayor algo callado, siempre con libros de física en la mochila y auriculares colgando del cuello. Observaba mucho y hablaba poco. Pero incluso entonces, en medio de esa vida que parecía de postal, algo dentro de mí notaba que no todo era tan puro como parecía. Martina solía nadar como si estuviera hecha de agua. Su técnica era impecable, pero lo que de verdad emocionaba era su expresión mientras lo hacía. Cierro los ojos y todavía la veo deslizándose por la piscina municipal al atardecer, cuando el sol golpeaba el agua y todo parecía detenido. Nadar me hace sentir que puedo volar, Santi, me decía, y yo sonreía, porque en aquel entonces no había motivo para no creerle. Pero en cada escena perfecta, siempre hay un ángulo que no se ve. Mi padre, por ejemplo, tenía una rigidez que no pasaba desapercibida para mí. Nunca gritaba, pero sus silencios eran filosos. Cuando Martina ganó su primer campeonato regional, él no aplaudió, solo asintió con la cabeza. «Hiciste lo que se esperaba», dijo y se encerró en su despacho. Mi madre parecía más presente, más cálida, pero con el tiempo entendí que su calidez era una coreografía bien ensayada. Sabía cuándo abrazar, cuándo servir chocolate caliente, cuándo acariciar el cabello, pero nunca la vi llorar de verdad, ni siquiera en los momentos que lo merecían. Yo no entendía del todo lo que sentía, solo sabía que algo no encajaba, como si fuéramos actores representando una vida que no era nuestra. Pero tenía 16 años y la vida aún me parecía eterna. Así que, como muchos adolescentes, decidí mirar hacia otro lado. Porque si todo parece funcionar, ¿por qué romperlo? Martina, en su inocencia luminosa, no sospechaba nada. Para ella, mamá era su aliada, papá su pilar. Y yo era su refugio.
Pero incluso los refugios más sólidos pueden temblar si la tierra se mueve bajo sus cimientos. Y ese temblor llegó, no con gritos ni con portazos. Llegó una noche de junio, en forma de neumáticos mojados, luces que se desvanecen y una llamada que me cambió para siempre. Sigue leyendo, porque lo que vino después no fue solo una caída física, fue una caída moral. Una caída desde el amor hacia la sombra más profunda del alma humana. Era viernes por la noche y Martina volvía de una competencia en Lima con nuestro abuelo Joaquín, el único de la familia que sabía amar sin condiciones. Él había sido nadador en su juventud y era quien más había impulsado el sueño de Martina. Ese día yo no pude acompañarlos. Tenía examen de cálculo diferencial y me quedé estudiando en Cusco. Pero recuerdo que Martina me escribió: ganamos. Abuelo me compró una torta de lúcuma. Mañana la compartimos. Esa fue la última vez que leí su mensaje con una sonrisa. Cerca de la medianoche, mi celular vibró con una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché una voz apagada. Era un oficial de policía. ¿Usted es Santiago del Valle?, preguntó. Sentí como se me entumecían las manos. El oficial explicó, sin rodeos, que había habido un accidente en la carretera de retorno entre Abancay y Curahuasi. Lluvia intensa, asfalto resbaloso y un choque frontal. Nuestro abuelo murió en el acto. Martina fue trasladada al hospital de emergencia. Recuerdo correr al terminal de madrugada, subir al primer bus sin pensar y mirar por la ventana sin ver nada. Cuando llegué al hospital, el pasillo olía a yodo y miedo. En la sala de cuidados intensivos, la vi, tan pequeña, tan rota. Su cabeza tenía un vendaje, los labios estaban partidos y una línea del monitor titilaba sobre su cabeza como una promesa frágil de que aún estaba allí. Los médicos fueron claros. Martina había sufrido una lesión medular severa. La vértebra T12 estaba comprometida. Nunca volverá a caminar, dijo uno de ellos, como si hablara de una estadística y no de mi hermana. Me senté a su lado, tomé su mano e intenté fingir fortaleza. Pero ella abrió los ojos, me miró con un esfuerzo doloroso y susurró: «Santi, ¿sigo siendo yo?». No supe qué responder. Solo apreté su mano como si pudiera transmitirle esperanza con la piel. Esa fue la primera grieta, pero no sería la última. El funeral de abuelo fue breve, silencioso, incómodo. Papá no lloró. Mamá se limitó a acomodar flores con una eficiencia que dolía. Yo estaba tan desconectado que no entendía por qué ninguno de los dos se acercaba a Martina más allá de lo justo y necesario. «Está sedada», decían. «Está descansando». Pero en verdad, estaban empezando a desaparecer de su mundo. A las pocas semanas, Martina regresó a casa en silla de ruedas. Yo pedí un permiso temporal en la universidad para estar con ella. El primer día que cruzó la puerta de casa sin caminar, fue como si se apagara una lámpara. La casa entera se volvió más oscura. Mamá evitaba el contacto visual. Papá empezó a pasar más tiempo en su oficina. Y yo me convertí en su sombra. Cada vez que ella despertaba en medio de la noche llorando en silencio, yo ya estaba en su puerta. Afuera, la gente traía comida, rezaba por nosotros, hablaban de la fortaleza admirable que era nuestra familia. Nadie sabía que por dentro, esa familia ya se estaba desmoronando. Y yo era el único que veía cada pedazo caer. Al principio creí que la frialdad de mis padres era solo una reacción al dolor. Cada quien lleva el duelo a su manera, pensé, pero con el pasar de las semanas, su comportamiento se volvió algo más profundo, más estructural. No era tristeza, era rechazo. Y lo peor es que Martina lo notaba, aunque nunca lo decía. Solo bajaba la mirada cada vez que mamá entraba en la habitación con ese suspiro largo que parecía pesar más que los pasos. Otra vez se orinó encima.
La escuché murmurar un día mientras limpiaba la silla con guantes quirúrgicos. Y papá evitaba incluso rozarla con la mirada. Cuando hablaba con ella, lo hacía desde la distancia, con voz neutra, como si hablara con una paciente y no con su hija. La casa, antes cálida, se volvió una rutina helada de cuidados automáticos. La ayudaban a levantarse, a comer, a bañarse. Pero no había ternura, ni conversación, ni gestos espontáneos. La televisión sonaba de fondo todo el día, como para llenar el vacío de lo que ya nadie se atrevía a decir. Yo intentaba compensar. Le leía libros en voz alta, le traía revistas de arte, incluso compré unas acuarelas y un atril pequeño para animarla a pintar. Pero su pulso temblaba, su mirada estaba apagada. Una noche, pasadas las 11, escuché voces en la habitación de mis padres. Nunca habían sido de pelear, pero esa noche discutían. Bajé en silencio por el pasillo y me pegué a la puerta. Mamá decía con tono tenso: «Esto no es vida. Yo no voy a dedicar mis años a cambiar pañales». Y papá respondió: «Seco, es un peso muerto, y tú lo sabes». Sentí que el corazón me caía en el estómago. Quise entrar, gritarles, exigirles humanidad, pero no lo hice. Me fui al cuarto de Martina y me senté a su lado. Ella dormía profundamente, con la respiración entrecortada y el ceño fruncido. Acaricié su cabello. No iba a permitir que lo supiera. Desde entonces, cada gesto de mis padres tenía un doble filo. Empezaron a controlar todo lo que Martina hacía. Decidían cuándo podía salir, qué comía, incluso revisaban sus mensajes. Decían que era por seguridad, pero yo sabía que era control. Pura y dura vigilancia. Ya no la veían como hija. La veían como un obstáculo, como una culpa que los incomodaba. Fue entonces cuando una idea empezó a gestarse en mí. Algo me decía que había más, que esa frialdad tenía raíces más profundas, que no se trataba solo del dolor, ni de la incomodidad, y que debía proteger a mi hermana con algo más que palabras. En secreto, comencé a investigar. Instalé una pequeña cámara en la sala. No era gran cosa, solo un dispositivo de seguridad barato que había usado en un proyecto universitario. También pensé en ponerle un rastreador en la silla de ruedas, pero no quería alarmarla. Solo quería estar seguro, porque si algo se salía de control, yo necesitaba saberlo. Y aunque en ese momento no lo sabía con certeza, ya presentía que la verdadera amenaza no venía del mundo exterior, sino del techo bajo el que dormíamos. La respuesta a todo empezó a revelarse una tarde gris de septiembre, cuando encontré un sobreolvidado en el cajón del escritorio de mi padre. Estaba marcado con el nombre de mi abuelo Joaquín y tenía un sello notarial. Dentro había una copia del testamento. Me temblaban las manos al leerlo. La parte que me dejó helado decía: «A mi nieta Martina del Valle dejo la totalidad de mi fondo de ahorros, valorado en $600,000, para que al cumplir los 18 años pueda perseguir sus sueños con dignidad y sin dependencia de nadie». El corazón me dio un vuelco. Era eso. Ahí estaba la raíz de todo. No era solo la incomodidad de cuidarla, ni la tristeza mal canalizada. Era el dinero. Era la certeza de que, incluso rota, Martina seguiría siendo dueña de algo que ellos no podían tocar. Durante años, mi abuelo había guardado ese secreto. Siempre fue reservado con sus finanzas. Pero yo recordaba cómo hablaba de la importancia de que Martina pudiera decidir su vida. Los sueños no pueden depender de la lástima de nadie. Me había dicho una vez. Ahora entendía que estaba asegurando que ni siquiera sus propios hijos pudieran usar a Martina como excusa para robarle la libertad. Después de ese hallazgo, empecé a observar con otros ojos. Papá pasaba horas encerrado haciendo llamadas.
Mamá revisaba el correo cada día con ansiedad. Y aunque no hablaban del testamento abiertamente, el aire estaba cargado de tensión. Una noche, mientras fingía dormir en el sofá, escuché a mi madre decir: «Cuando cumpla los 18, ese dinero será suyo, y no podremos hacer nada». Papá respondió: «No si no llega a cumplirlos». Esa frase, dicha con tanta frialdad, me atravesó como un cuchillo. Ya no era una sospecha, era una amenaza, y aunque aún no sabía cómo, ellos estaban planeando algo. El control sobre Martina se intensificó. No la dejaban sola ni para ir al baño. Mamá comenzó a administrar sus medicamentos, diciendo que los doctores habían cambiado la dosis. Pero yo sabía que no era cierto. Hablé con el médico de cabecera, quien me confirmó que no había orden médica reciente. Fue entonces cuando decidí instalar un localizador GPS en su silla de ruedas. Lo camuflé dentro del apoyapiés, conectado a una app en mi teléfono. Si algo pasaba, si salían de casa sin avisar, si se detenían en un lugar extraño, yo lo sabría. No podía dormir tranquilo sin saber dónde estaba Martina cada minuto. También empecé a guardar las grabaciones de la cámara casera en una nube privada. Conversaciones, frases sueltas, silencios incómodos. Todo podía ser prueba. Aún no sabía qué iban a hacer, pero algo me decía que estaban esperando el momento exacto. El cumpleaños de Martina estaba a solo 2 meses, y la herencia era una bomba de tiempo que, para ellos, solo podía desactivarse de una manera. Yo, en cambio, ya había tomado una decisión. Si ellos tocaban un solo cabello de mi hermana, no iba a quedarme de brazos cruzados. Y entonces llegó el fin de semana de la excursión familiar. Un plan que, según dijeron, sería para salir del estrés y respirar aire puro. Pero yo sabía que era otra cosa, y mi cuerpo entero se preparó para la batalla. Fue un jueves por la noche cuando lo mencionaron por primera vez, como quien deja caer una idea sin importancia. El sábado podríamos llevar a Martina al Cañón de los Vientos. El aire fresco le haría bien, dijo mi madre, sirviendo la cena como si hablara de una salida cualquiera. Yo alcé la vista de inmediato. Hacía más de 1 año que mis padres no mencionaban la palabra paseo en relación a mi hermana. De hecho, apenas la sacaban de casa más que para citas médicas. Y ahora, de pronto, querían llevarla a una zona remota, con caminos peligrosos y acantilados profundos. Fingí indiferencia, pero por dentro se me erizó la piel. El Cañón de los Vientos era una formación rocosa inmensa, conocida por sus vistas espectaculares y por los trágicos accidentes que allí ocurrían. El suelo era inestable, los bordes sin protección y las ráfagas de viento lo hacían aún más traicionero. No era, en ningún universo, un lugar adecuado para alguien en silla de ruedas. Esa noche, esperé a que todos durmieran y revisé la app del GPS. Funcionaba perfectamente. También limpié la memoria de la cámara de salón y preparé una mochila de emergencia con lo básico: agua, una linterna, un cuchillo plegable y mi cargador portátil. Algo me decía que debía estar listo. No sabía para qué, pero debía estarlo. El sábado por la mañana, mis padres salieron con Martina antes del desayuno. No me avisaron, ni me preguntaron si quería ir. Solo dejaron una nota escueta en la cocina. Fuimos al cañón. Volvemos al anochecer. Sentí el corazón acelerar. Abrí la app de rastreo. El punto azul de la silla de ruedas se movía lentamente hacia el sur, alejándose del pueblo por la carretera que conducía directamente al cañón. Intenté llamarlos. 1, 2, 3 timbrazos. Nada. Ni mamá, ni papá, ni Martina respondían. Entonces ya no fue intuición. Fue certeza. Agarré mi mochila, bajé al coche y manejé sin pensar.
Las manos me sudaban, los dientes apretados. El GPS mostraba que se habían detenido cerca del punto más peligroso del sendero, justo donde la vista era mejor y el borde más letal. El camino hacia el cañón era angosto, bordeado de eucaliptos y piedras sueltas. Dejé el coche antes de ser visto y seguí a pie, escondiéndome entre los arbustos y los arbustos bajos. La brisa soplaba con fuerza y traía consigo el olor terroso de la roca húmeda. El silencio era inquietante. Solo el crujir de las hojas bajo mis pies me recordaba que yo seguía allí, avanzando hacia lo desconocido. Y entonces los vi. Estaban al borde del precipicio. Mi madre de pie, cruzada de brazos. Mi padre detrás de la silla de ruedas. Martina miraba al horizonte, ajena a lo que se avecinaba. Su cabello oscuro ondeaba al viento como una bandera frágil. Me detuve entre las sombras de unas rocas, sin poder moverme. Escuché vagamente a papá decir algo a mamá. Ella asintió, y luego, sin aviso, lo hizo. Papá empujó la silla con fuerza. Martina gritó. Su voz, corta y aguda, se perdió en el abismo. La silla rodó hacia el vacío, desapareciendo en el aire como si nunca hubiera existido. Mamá no hizo nada, solo susurró, «Ya está hecho». Yo quedé inmóvil. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Quise correr, gritar, atacarlos. Pero no lo hice. Esperé. Los vi alejarse por el sendero, caminando como si acabaran de tirar la basura y no a su propia hija. Cuando se perdieron entre los árboles, me lancé hacia el borde. A 20 metros abajo, sobre una repisa de piedra, vi la silla destrozada. Y al lado, un cuerpo, quieto, sangrando, vivo. Martina, mi hermana. Y en ese instante, supe que no había marcha atrás. Que ese día no solo iban a perder a su hija, también iban a perder a su hijo. Porque yo, desde ese momento, ya no era el mismo. No recuerdo cómo bajé. Solo recuerdo que mis pies no obedecían la lógica, solo el instinto. Cada roca resbalosa, cada rama que cortaba mi piel, era una prueba. Pero yo no sentía miedo. Sentía algo más visceral, más crudo, una mezcla de rabia y desesperación. El sendero hacia la repisa donde Martina yacía era empinado, estrecho y traicionero, como si el mismo cañón intentara evitar que la alcanzara. Pero nada iba a detenerme, no después de lo que había visto. Cuando por fin llegué, me arrodillé junto a ella. Su frente sangraba, tenía raspones en los brazos, y su respiración era débil, irregular, pero sus ojos estaban abiertos. «¿Santi?», murmuró, su voz apenas un hilo de aire. «¿Por qué, papá?». Sentí que me rompía por dentro. No podía explicarle, no allí. Solo le respondí, «Estoy contigo, hermanita. Te voy a sacar de aquí. Te lo juro». La levanté con cuidado, como quien sostiene algo hecho de cristal. Era liviana, demasiado liviana. La cargué a mi espalda, sujetando sus piernas inertes con una mano y con la otra buscando equilibrio en las piedras húmedas. Cada metro de su vida era una batalla. El sendero que antes había bajado corriendo, ahora era una montaña vertical. El viento se intensificaba, empujándome hacia el abismo como si el mundo quisiera arrebatarme lo único que me quedaba. Martina gemía de vez en cuando, con un quejido suave que me desgarraba el alma. «¿Duele?», susurraba. «Lo sé», le respondía, «pero estás viva, y no te voy a soltar». Mis brazos ardían, las piernas me temblaban, pero en mi mente solo cabía una imagen. Ella cayendo por el acantilado y yo llegando demasiado tarde. No iba a permitir que esa fuera la última escena entre nosotros. Después de lo que pareció una eternidad, llegué al borde, el mismo lugar donde la vi desaparecer.
Dejé a Martina sobre una roca plana. Le quité mi chaqueta y la envolví, temblando por dentro. Su piel estaba fría, sus labios amoratados. Saqué el teléfono. Sin señal. Maldije en silencio, la abracé fuerte y le susurré: «Voy a llevarte al coche. Aguanta un poco más». La cargué de nuevo y corrí. Como nunca en mi vida había corrido. Cada paso era una puñalada en mis músculos. Pero el miedo era más fuerte. Miedo a perderla, miedo a no llegar. Cuando por fin vi mi coche, lloré en silencio, sin detenerme. Abrí la puerta trasera, la acomodé con cuidado y me lancé al asiento del conductor. Mientras arrancaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. «Martina se perdió en la caminata. Estamos en la comisaría. Por favor, ven». Apreté el volante. Sentí náuseas. Esos monstruos ya estaban escribiendo la historia perfecta. Ya estaban preparando su versión. Su gran mentira. Pero no sabían que Martina estaba viva. Y que yo lo había visto todo. Lo que habían hecho. Lo que habían dicho. No sabían que su hijo había vuelto del acantilado y traía con él la verdad. Y esa verdad iba a quemarlos vivos. Esa misma noche, mientras los médicos atendían a Martina en urgencias, yo me quedé sentado fuera del box, con las manos cubiertas de tierra y sangre seca, observando cómo los enfermeros corrían por el pasillo iluminado por luces blancas que parecían no perdonar a nadie. No podía entrar. No podía respirar con normalidad, pero lo que se podía hacer era pensar. Pensar rápido, porque sabía que si mis padres descubrían que Martina había sobrevivido, regresarían para terminar lo que empezaron. Apagué mi teléfono. Nadie debía localizarme. Cuando el médico salió, me dijo que había sido milagroso. Tenía una costilla rota, cortes superficiales, pero ningún daño interno grave. Estaba viva, pero en shock. Quería protegerla, incluso de la verdad. Así que cuando despertó horas después, le tomé la mano y le dije: «Todo va a cambiar ahora, pero necesito que confíes en mí». Ella asintió, apenas consciente. Antes del amanecer, hablé con la jefa de enfermería y le conté una versión alterada, que Martina había sido rescatada por un extraño en la montaña y traída al hospital sin identificación. Le pedí que mantuvieran su presencia confidencial. «Nuestra familia está en peligro», le dije, y no me preguntó más. Solo asintió con ojos llenos de comprensión. Entonces volví a casa, a la escena del crimen. Aparqué unas calles más lejos y entré por la parte trasera, donde sabía que las cámaras de vecindario no alcanzaban. La casa estaba en silencio. Me dirigí directo al salón y saqué la tarjeta de memoria de la cámara que yo mismo había escondido semanas atrás. La conecté a mi laptop en la cocina, con los nervios a flor de piel. La mayoría del metraje era cotidiano. Mi madre barriendo, mi padre leyendo, ambos desayunando sin hablar. Pero 3 días antes del paseo, la cámara los había captado en una conversación baja, justo en la entrada. «Daniel, no podemos cargar con esto toda la vida», decía mi madre con voz temblorosa. «Ese dinero era nuestro desde el principio». «Y lo será», respondió mi padre, frío como nunca. «El cañón será el final perfecto. Nadie sospechará». Apagué la grabación. Sentí un escalofrío. Esa frase lo confirmaba todo. El intento no fue impulsivo, fue premeditado. Una conspiración. Guardé el archivo en una carpeta cifrada. La subí a una nube segura y volví al hospital con las manos firmes pero el corazón tambaleando. Allí, encontré a Martina dormida. Me senté a su lado y le acaricié el cabello. No podía seguir ocultándole todo. Cuando abrió los ojos, le conté la verdad, lo que grabé, lo que planeaban, lo que haríamos ahora. Al principio lloró. Luego,
Con una voz baja pero segura, dijo: «No tengo miedo. Haz lo que tengas que hacer». Esa noche, desde una cuenta anónima, publiqué un rumor en un grupo local de Facebook. Dicen que una joven en silla de ruedas fue rescatada del cañón de los vientos por un extraño, que antes de desmayarse, susurró: «Mis padres me empujaron, punto». Era una semilla, un mensaje con forma de pregunta, que empezaría a germinar en la conciencia del pueblo. Y cuando la duda se sembrara lo suficiente, ellos solos empezarían a mostrar su verdadera cara. La trampa estaba puesta, y ahora solo era cuestión de tiempo. Pasaron menos de 48 horas desde que publiqué el mensaje anónimo en redes, y los efectos no se hicieron esperar. El pueblo entero comenzó a hablar. No era una denuncia abierta, sino un susurro que se propagaba como humo en casa de leña vieja, rumores de que Martina estaba viva, de que había sido vista en el hospital, de que algo extraño había pasado en el cañón de los vientos. La presión psicológica surtió efecto. El martes por la mañana, la jefa de enfermería me llamó. «Tus padres llamaron. Dicen que quieren visitar a Martina». Estaban llorando. Sabía que no venían por cariño. Venían por control, por miedo, por la amenaza de que su secreto saliera a la luz. Pedí al personal que los mantuvieran lejos de mi nombre y que me avisaran si dejaban algo. Y así fue. Esa tarde llegaron al hospital con ojos enrojecidos y una caja de galletas caseras. También una botella de agua sin etiqueta. Lo dejaron al lado de la cama fingiendo ternura y se marcharon antes de que los médicos preguntaran más. Esa noche llevé el contenido al laboratorio de la universidad, donde un amigo me ayudó a analizarlo. El resultado fue inmediato y escalofriante. La botella contenía un sedante de alto espectro, suficiente para inducir coma o incluso provocar un paro si no se actuaba rápido. Las galletas estaban limpias, solo un señuelo para disfrazar la trampa. Ya no había duda. Habían fallado en el acantilado, pero querían asegurarse de que Martina no hablara. Ese intento de asesinato, registrado y documentado, era la última pieza que necesitábamos. Contacté al abogado de mi abuelo, el señor Raúl Villanueva, quien aún guardaba copias del testamento. Le entregué todo: el vídeo de la conversación premeditada, los resultados del laboratorio, los datos del GPS que probaban que Martina fue llevada hasta el borde del cañón y empujada. Villanueva, con su voz grave y pausada, me dijo: «Con esto, Santiago, no solo tenemos una demanda civil, tenemos un caso penal. Esto es intento de homicidio agravado. Vamos a actuar». La noticia del juicio cayó como una bomba en la comunidad. Nadie quería creerlo al principio. Los del Valle, los padres de la nadadora. Pero cuando las pruebas empezaron a salir a la luz, las máscaras se cayeron. Mis padres recibieron la citación judicial una semana después. El rostro de mi madre, desencajado, apareció en la comisaría local. «Esto es una calumnia. Somos inocentes», gritaba, pero el pueblo ya no la creía. El día del juicio, la sala del tribunal estaba abarrotada. Vecinos, antiguos profesores de Martina, médicos del hospital, incluso reporteros de Cusco. El fiscal presentó cada prueba con meticulosidad: las grabaciones, los análisis, el mapa del GPS. Luego reprodujo la conversación donde mi madre decía: «Ese dinero era nuestro desde el principio», y mi padre respondía: «El cañón será el final perfecto». Un silencio de plomo se apoderó de la sala. Vi a una señora del fondo taparse la boca. Vi a un niño abrazar a su madre. La verdad ya no se podía ocultar. Llamaron a testigos. El químico del laboratorio confirmó el contenido de la botella. La enfermera declaró el comportamiento sospechoso de mis padres al dejar el regalo en la habitación. Finalmente,
El juez pidió la declaración de Martina. Entré con ella a la sala, empujando su silla, sintiendo cada mirada como un peso sobre mi espalda. Su voz temblaba al principio, pero se afirmó a decir: mis padres me empujaron. Escuché a mi madre decir: ya está hecho. Si mi hermano no hubiese venido, estaría muerta. Su rostro era de piedra, sin odio, sin lágrimas, solo verdad. El abogado defensor intentó desacreditarla. Dijo que había alucinaciones, que el estrés postraumático podía confundir los recuerdos. Pero cada intento fue respondido con pruebas sólidas, con fechas, con voces registradas. La fiscalía cerró con una frase demoledora: estos no son padres desesperados, son criminales calculadores. El jurado deliberó solo 2 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue claro y contundente: culpables. Mis padres fueron condenados por intento de homicidio agravado y conspiración criminal. 18 años de prisión sin posibilidad de reducción. Recuerdo mirar sus rostros cuando escucharon la sentencia. Mi madre se desplomó, sollozando, murmurando mi nombre. Mi padre bajó la mirada por primera vez. Y yo, apretando la mano de Martina, sentí algo que no era alegría ni venganza, era justicia. Cuando salimos del juzgado, el aire frío nos acarició la cara como si el mundo respirara otra vez. Martina me miró y dijo, sin levantar la voz: ¿ahora sí podemos empezar de nuevo? Yo solo asentí. Habíamos llegado al fondo del abismo, pero lo importante era que habíamos salido, y nadie jamás volvería a empujarnos. Hay historias que nos persiguen durante años, historias que duelen, que queman, que nos transforman. Esta fue una de esas historias de venganza que no se construyó desde el odio, sino desde el amor, porque lo que hice por Martina no fue solo por justicia, fue para devolverle la paz, la dignidad, la libertad. No todos tienen la fuerza de hablar cuando el enemigo está dentro de casa, pero si esta historia ha llegado hasta ti, es porque a veces la verdad necesita un canal. Y quizá tú también estés cargando una verdad silenciada. Si alguna vez sentiste que algo no encajaba en tu propia familia, si percibiste una sombra donde debería haber luz, escribe en los comentarios: yo también lo sentí. No estás solo, no estás sola. Hay muchos que necesitan saber que no es su culpa y que si se puede salir del abismo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para no perderte más relatos reales que sacuden, que inspiran, que despiertan. Porque contar estas verdades también es una forma de sanar.